Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Armónico. El día de hoy, bueno, tenemos un tema bastante interesante y polémico. Nosotros no buscamos la polémica de manera gratuita, ¿verdad, mi estimado? Pero nos pareció interesante el tema, ¿no? Exactamente, se puede dar polémica, pero no es nuestra intención. Exacto, aquí no buscamos ofender a nadie. Ustedes ya vieron, ¿no? Que el tema dice Iglesia y Estado, relación tóxica. Nosotros somos súper respetuosos de la libertad de credo. Yo soy un católico no practicante, sí creo en mi religión, sé que tiene muchísimos defectos, soy crítico de mi religión, hay muchas cosas que no me parecen, yo de hecho soy muy criticón, y entonces ni siquiera me quiero poner como ejemplo, ni pretendo hacerlo, pero nos parece, investigando, ¿verdad, mi estimado? Vimos que hay un patrón, a mí me parece muy peligroso, entre la relación entre la Iglesia y el Estado en muchos países. Por eso escogimos el tema, ¿no es cierto? Sí, y no es algo nuevo, o sea, creo que viene desde sus inicios, ¿no? Porque en la antigüedad se le da mucho poder a la iglesia, entonces de un tiempo para acá, en diferentes épocas y diferentes gobernantes, pues sí, ¿no? Fueron separando, ¿no? Que tú tus asuntos, yo mis asuntos, ¿no? Exactamente. Entonces creo que fue una decisión acertada. Hasta en la Biblia, ¿no? Decían al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero Exactamente. como que mucha gente no escuchó. Sí, no. Yo como católico, que te digo que soy muy criticón, pues cuando era más chico, pues yo veía a los fundadores o a los grandes líderes de las iglesias cristianas, denominadas como protestantes, Calvino y Lutero, bueno, los veía yo como el chamuco. Y ahora la verdad es que los veo como grandes reformistas, y lo digo como católico. Pero eran personas muy, muy sabias, odiadas obviamente por mucha gente, amadas por otras, pero que veían injerencias de la iglesia en la vida de las personas que no les parecía correcto, y entonces se vieron en la necesidad de crear sus propias variantes del cristianismo, y hay esta escisión, ¿no? Perdón por el choro, pero bueno, queríamos poner un poquito de antecedentes. Y bueno, me permito preguntarte, y es libre si me quieres dar la respuesta o no, porque te digo, somos muy respetuosos. ¿Tú practicas alguna religión? ¿Nos lo quieres compartir? O como tú quieras, mi estimado. Pues se puede decir que soy como usted, más o menos. O sea, Correcto. sí me han inculcado el catolicismo, pero en la actualidad pues no lo practico realmente. Correcto, validísimo, mi estimado. Muy bien. Bueno, pues nos gustaría primero citar dos movimientos, y no es que sean tal cual, pero son movimientos a los que se relacionan a varios escándalos de los que vamos a hablar, y son el fascismo y el fundamentalismo. El fascismo en Occidente, me atrevo a ser un poquito geográfico, y el fundamentalismo en Oriente. Y bueno, hablemos un poquito de a qué se refieren estos términos. El fascismo es una ideología, un movimiento político de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. Los que le dan fuerza y crean prácticamente este movimiento como tal, ¿no? Lo hablábamos, eran primero Benito Mussolini en la Italia fascista, y luego, por decirlo de una manera coloquial, se sube al tren Adolfo Hitler, ¿no? Con el nazismo. Y bueno, pues ¿qué tenían en común estos señores? Pues eso, que eran unos totalitarios, eran unos dictadores, y que llevaron a la ruina a sus países en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces a esto nos referimos. Hay movimientos en la actualidad que yo no me atrevo a decir que son fascistas al 100%, pero que coquetean, ¿no? Coquetean con ciertas cosas del fascismo, ¿no te parece? Sí, yo creo que sí, porque al final del día son bases, ¿no? Claro. Y pueden tener otro tipo de variaciones, ¿no? Exacto. Pero creo que mantienen algunas ideas. Exacto, algunas ideas como de fondo, como de base, y es por esto que nos atrevemos, porque también estábamos comentando que algo que a mí me parece, y perdón si me desvío un poquito porque da como para otros 20 programas, comentando, decíamos, oye, ¿tú eres de izquierda o de derecha, no? Que es muy válido preguntarle a la gente eso, y mucha gente sí se identifica con uno o con otro, pero bueno, yo que soy
no quiero decir estudioso, pero que me interesan mucho este tipo de temas, le comentaba a mi querido Carlos que había un movimiento de investigadores y científicos, la Escuela de Frankfurt, y decían que el comunismo, el socialismo o el capitalismo eran movimientos completamente fallidos. Entonces, a mí en lo personal me parecen que son más armas propagandísticas que realmente ideológicas. No hay un movimiento 100% de izquierda ni 100% de derecha en el mundo. China no lo es, la ex Unión Soviética, Rusia, tampoco lo es. Así como capitalismos al 100% tampoco los hay. Sí hay más radicales y menos radicales, ¿no? Entonces, bueno, en lo que se refiere. Pero bueno, no nos desviamos. Y luego el fundamentalismo. Aquí tomamos un texto, ¿no?, de un ensayo y dice que es común referirse al fundamentalismo como un fenómeno propio y exclusivo del islamismo, cuando en realidad el radicalismo u ortodoxia religiosa es común en todos los movimientos religiosos y culturales en general. Como defensa a ultranza de una cultura, muchas veces considerado como enemigo a vencer, al que no piense y tenga los mismos valores. ¡Qué miedo! Pero a mí ese radicalismo me suena muy actual, ¿no te parece? Sí, con políticos, inclusive con ideologías. No los voy a mencionar para que no se enojen. Pero no nos vamos a meter en broncas ahorita, ¿no? Muy creciente, ¿no? Que no tiene tantos... Muy creciente. El si no estás conmigo, estás en mi contra. Cuando muchos decimos, oye, no estoy contigo, pero tampoco estoy en tu contra. Pero ojo, no me quieras a mí subir a tu barco de manera artificial, porque no quiero y no me interesa. Y en muchos países no nos dan esa opción o no nos quieren dar esa opción, ¿no? Entonces, bueno, eso nos parece muy peligroso. Pero bueno, creo que ya estuvo bien de tanta introducción. Exacto. Vámonos con los primeros casos. Y ojo, queremos hacer una advertencia, ¿no es cierto? Probablemente nosotros estamos tocando la puntita del iceberg. Si pusiéramos los casos que hay de todo el mundo en el que la religión y la política están siendo cómplices de manera muy peligrosa, yo creo que no acabaríamos en un año, ¿cierto? Entonces lo que nos atrevimos a hacer es citar algunos casos recientes que nos parecen muy interesantes, pero no son todos, sería prácticamente imposible. Muy bien, vámonos y nos vamos a Oriente. Nos vamos a Japón. Vamos a empezar lo más lejos y nos vamos a ir acercando poquito a poco, ¿verdad, mi estimado? Muy bien, en Japón, Shinzo Abe. Para quien no lo sepa, hace muy poquito, el 8 de julio, Shinzo Abe, un ex primer ministro japonés que me parece que era muy querido y muy respetado, fue asesinado por un joven en un mitin, me parece, y Japón y el mundo pues se quedó en shock. Muchos pensamos, y me incluyo, decíamos, oye, qué terrible, es terrible desde cualquier punto de vista, pero se nos hacía como de primera vista o de golpe como algo muy arbitrario. Y resulta que Shinzo Abe se le está demostrando, y parece que ya se le demostró, que estaba muy involucrado con un movimiento religioso denominado Iglesia de la Unificación. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, mi estimado? Ok. Igual se le llama, creo que también como Moon. Moon, también. Por su fundador, de apellido Moon, pero sí, este chico supuestamente tenía un resentimiento personal con él, ¿no? Porque su madre en los años 90 quedó en la ruina por darle dinero a esta iglesia. Entonces, lo que estuve investigando, ¿no?, y leyendo es que este chavo intentó años atrás hacerlo con Moon también, me parece. Correcto. Entonces no lo hizo con Moon porque él muere creo que en el 2012, de 92 años, o no me acuerdo bien. Correcto, ya bastante grande. Ya bastante grande, entonces sí, creo que es un resentimiento personal, o es lo que se especula, claro, en las investigaciones, y eso fue por la razón por la que lo hizo. Sí, según dicen las notas, le pagaron a esta iglesia $700,000 y la mamá tuvo que vender todas sus propiedades. Y entonces los dejaron en la ruina. Y al parecer lo que se explicaba es que esta iglesia tiene un sistema coercitivo hacia sus seguidores,
en el sentido de que si no accedes a sus peticiones, llamémosle económicas, lo que suelen hacer es que te aíslan, ¿no? No es como crimen organizado, que van y que te queman tu casa, ¿no? Como el derecho de piso, pero lo que hacen es que te aíslan de la comunidad religiosa y eres un apestado, eres un paria. Y este es un fenómeno muy común y que todos somos susceptibles y vulnerables de que nos pase, ¿no? Comentábamos que eso es muy común en redes sociales, ¿no es cierto? Sí, y precisamente era lo que ahorita recordaba. Creo que en la actualidad el fracaso es visto así. Una persona que no ha hecho gran cosa a sus 20, sus 30 años es visto como un fracasado y pues no te juntes con él porque es un apestoso, así. Exacto. Entonces lo podemos ver creo que en diferentes ámbitos. Exactamente. Aquí creo que no está tan chavo este señor, tiene 41 años. Tetsuo Yamagami. Exactamente, y creo que era perteneciente, creo que fue militar, me parece. Correcto. De las Fuerzas Armadas. Entonces él especulaba que este ex primer ministro tenía vínculos con esta iglesia. O sea, no estaba del todo comprobado, vaya. Él actuó por sospecha. Claro. Y ojo, en ningún momento estamos diciendo que se justifique un magnicidio y que Shinzo Abe merecía morir. No, lo que está pasando es que se está investigando estos nexos del gobierno con una iglesia que tiene prácticas coercitivas para sus seguidores y que les hacen un daño en su patrimonio terrible. Y entonces este joven, en su frustración, pues recurrió, mejor dicho, al magnicidio. Y entonces ahora, bueno, el tiempo lo dirá, pero nos parece un ejemplo muy interesante, ¿no? Empezar con el caso de Japón, porque, repito, no es que se justifique el asesinato de Shinzo Abe, pero si Shinzo Abe tenía nexos con una iglesia que tenía este tipo de prácticas y estaba avalada por un gobierno, híjole, pues a mí me parece algo extremadamente grave y delicado. Muy bien, tú tienes algunos datos muy interesantes, ¿no? De esta iglesia, ¿no, mi estimado? Exactamente, sí. Esta iglesia es de origen coreana, nace en los 50 y en las próximas décadas pasa a Japón, ¿no? Que se cree que fue con ayuda de este personaje, ¿no? Correcto. Si no mal recuerdo. Pero también pasó a América, me parece que a Estados Unidos, donde ahí sí hubo como un escándalo con Moon, ¿no? Correcto. Fue acusado de evasión fiscal y creo que estuvo encarcelado un año más o menos. Claro, algo muy común que tienen estos líderes religiosos es que les gusta mucho el dinero. Llevan unas vidas de lujo, obviamente no es lo que pregonan a nivel espiritual, por decirlo así, y terminan, bueno, pues siendo unos verdaderos criminales. Y aquí, bueno, cabe hacer un paréntesis. Esto no disminuye ni tiene nada que ver con la fe de la gente, ¿no? Con la espiritualidad de la gente. Porque luego lo que pasa es que estos líderes religiosos caen, pero la gente sigue creyendo en su iglesia. Y a mí eso me parece muy válido, ¿no? Me parece muy válido y muy respetable. Aquí tampoco les digo, estamos para decirles qué creer y qué no creer, porque nosotros no somos nadie para decirles eso. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es que nos interesa este tema y sí nos parece muy delicado, ¿no? Muy bien, pues si te parece, mi estimado, vamos a cambiar ahora sí radicalmente de continente y nos vamos nada más y nada menos que con nuestros vecinos del norte a los Estados Unidos. Y bueno, supongo que muchos ya sabrán de quién vamos a hablar. Nada más y nada menos que de Donald Trump, el expresidente tan polémico de los Estados Unidos, que irónica o paradójicamente tenía una relación bastante tersa con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, ahí no nos vamos a meter tampoco en un tema del que no vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, ¿qué papel ha jugado la religión en la presidencia de Donald Trump? ¿Qué nos quieres comentar al respecto, mi estimado? Pues él no sé realmente si es una persona creyente, pero me parece que ha utilizado, lo que se le ha criticado es que ha utilizado o utilizó la religión, ¿no? Sí. Para llegar al poder y para mantener, ¿no? ciertos
Sí, como... situaciones, ¿no? Que me parece que tuvo un escándalo o tuvo varios escándalos con musulmanes, creo que con la raza negra también. Por supuesto. Con este famoso evento de la iglesia donde se toma una foto con la Biblia. Exactamente. Que fue súper criticado. Sí, porque aparte eso fue, había gente protestando en esa calle, y los sacaron a golpes, les pusieron una madrina y todo para que Donald Trump fuera y se sacara esa foto en una iglesia que además estaba tapiada, y luego resultó que la Biblia estaba de cabeza. Y cuando le preguntaron los periodistas, ¿es su Biblia? Él dijo, no, es una Biblia, ¿no? Pero ahí estaba apelando a un grupo de seguidores cristianos, blancos, evangélicos. Y ahí es donde nosotros, ¿no? Volvemos al tema de que hay ciertos gobiernos que coquetean con el fascismo, ¿no? No podemos decir que sean fascistas, porque no se llegan a esos niveles tan extremos, pero sí coquetean y sí hay coincidencias ideológicas, ¿no es así? Sí, me parece que esa es la base de Trump, porque es una persona que es todo un personaje, vaya, se puede decir. Aquí tenemos al nuestro. Claro. Pero él es todo un personaje y sí, se contradice muchas veces, ¿no? Porque él llega al poder en 2016. Creo que él tuvo el 80% de la aprobación de los evangélicos blancos. Exacto. Es un punto de partida ya medio extraño, ¿no? Exactamente. Pero él se supone que compartía esas ideas, ¿no? Conservadoras, conservadoras, aparte él decía que era el elegido. Exactamente. Y muchos de sus seguidores decían que estaba ungido por Dios. Entonces, ahí es donde uno dice, híjole, qué peligroso. Por más simpatía que tengas hacia un político, yo he tenido simpatía por muchos políticos, no les voy a decir, les digo, no nos queremos desviar, pero yo nunca diría, por más bien que me caiga ese político, que está ungido por Dios y que es el elegido, ¿no? Yo creo que cuando dejamos de tener ese aspecto laico, ¿no?, hacia nuestros gobernantes y nuestros políticos, pues ya se nos fue, como decimos coloquialmente, ya se nos fue la olla, ¿no? Pues yo creo que es el problema de las religiones, no tanto el creer en algo, sino cuando, por ejemplo, la iglesia de Moon, pues al que sigue realmente es a Moon, porque claro, él ha sido el elegido. Y lo vamos a ver en otros ejemplos, o bueno, en La Luz del Mundo, mismo caso, ¿no? O sea, creen realmente en una persona. Como dicen, creo que dicen al Dios vivo, ¿no? Algo así creo que le... Sí. Entonces creo que ahí está el problema, ¿no? De idolatrar tanto a una persona, ¿no? Porque eso creo que al final del día hace que no sea su objetivo, no le cuestiones nada, ¿no? Porque claro, es una persona como nosotros y se puede equivocar como cualquiera. Sí, no, y mira, pues lo que dices, y sobre todo, bueno, hay actos como él, la prohibición de viajar, ¿no? En 2017, exacto, él hablaba de hacer una prohibición musulmana. Justo lo que decía, se metía ya directamente con religiones, pidiendo un cierre total y completo de los musulmanes que ingresan a Estados Unidos. Entonces ahí ya es un ataque religioso y tristemente o desgraciadamente había seguidores de esta iglesia evangélica, que no los vamos a embarrar a todos, porque estoy seguro que hay muchos evangélicos que dicen, oye, no, espérate, por supuesto que no estoy de acuerdo con este señor, pero sí había un porcentaje importante de evangélicos que apoyaban a Donald Trump, ¿no? También Donald Trump lo obligaron a condenar el antisemitismo, pero no fue algo fácil, no fue algo sencillo. Y ahí es donde vemos muchas cosas. Porque además lo que dice mucha gente religiosa, todo lo que estamos hablando de Trump, pues es completamente adverso a cualquier religión, ¿no te parece? Sí, siento que es más de él, básicamente. Que la utiliza a su conveniencia, ¿no? Como muchos, como lo mencionamos al rato, de derecha e izquierda. O sea, hay políticos que lo utilizan a su conveniencia, ¿no? Soy izquierda en completamente. Ese momento, soy en ese momento, o soy feminista en ese momento, o o sea, siguen ideologías, ¿no? Claro. Pero no son ninguna. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabemos lo de Donald Trump. No creo que tampoco venga al caso clavarnos tanto, pero sí se sabe evidentemente que Donald Trump, bueno, utilizó el arma de la religión, fíjense otra vez dos conceptos que deberían estar completamente contrapuestos, para afianzarse una buena base de seguidores
en los Estados Unidos. Y eso, bueno, pues nos parece completamente reprobable, ¿no? Entonces, pues muy delicado. Muy bien, pues vamos a dar un brinco y nos vamos a Sudamérica, a Brasil, un país importantísimo, una potencia desde mi punto de vista, un país enorme, un país bellísimo, pero también es un país con unos contrastes brutales. Digo, seguro muchos de ustedes saben, bueno, Brasil es uno de los países con más afrodescendientes, es una población importantísima, los afrodescendientes, le han aportado muchísimas cosas a la cultura brasileña y, irónicamente y tristemente, Brasil es un país que tiene actos racistas muy delicados en un país donde, pues no me atrevo a decir que la mayoría, pero por lo menos la mitad de sus ciudadanos y ciudadanas son de origen africano y sufren de actos de racismo, lo cual, bueno, es terrible y ridículo, ¿no? Y en Brasil, bueno, vamos a hablar de Jair Bolsonaro, que mucha gente incluso lo compara con Trump, ¿no? Mucha gente dice que es el Trump brasileño. ¿Qué te parece este fenómeno de Brasil? Pues creo que es muy parecido a Estados Unidos, como lo comenta. Y pues tiene mucho sentido porque creo que Brasil es de los países más religiosos del mundo. Es un país muy religioso, exactamente. Muy religioso y pues como menciona, muy irónico, ¿no? Que también tenga mucho racismo, ¿no? Exactamente. Y mira, aquí comenta algo este artículo que estamos citando, que dice que mantiene una productiva ambigüedad religiosa. Se hizo evangélico sin dejar de ser católico, ¿no? Bastante curioso. Su elección primero atrajo el voto evangélico y más tarde el apoyo de grandes iglesias como la Universal del Reino de Dios. Entonces, bueno, usando la religión a conveniencia, lo cual, híjole, pues es pues terrible, ¿no? O bueno, nos parece reprobable. Y ahorita que están siendo las elecciones y que se fue Brasil a una segunda vuelta, me parece que había más de 16 candidatos para la segunda vuelta, ¿no? Brasil es un país, como muchos de Sudamérica, que se va a segundas vueltas, México ya sabemos que no, y en la segunda vuelta se va a enfrentar Bolsonaro a Lula, ¿no? Que Lula fue un presidente muy popular, muy bueno, que denominan de izquierda. Pero volvemos a lo que comentábamos, de izquierda porque fue un presidente que apoyó mucho a la gente humilde y que a la par generó grandes riquezas, generó muchísimos empleos, sacó a muchísima gente de la pobreza, y ahí es un poco lo que tú y yo comentábamos, que no se puede decir que un presidente de izquierda, desde el punto de vista ideológico o dogmático, es un presidente que genera riqueza. Porque muchos dogmáticos de la izquierda dirían, no, porque eso es ser un cochino capitalismo neoliberal, ¿no? En este caso no es así. Pero ¿qué está pasando? Que está habiendo una elección muy encarnizada y que la gente tiene mucho miedo de que Bolsonaro no vaya a querer ceder el poder, tal y como pasó con Donald Trump, ahora que perdió las elecciones, bueno, hace un par de años, contra Joe Biden, ¿no? ¿Qué opinas de este fenómeno, mi estimado? Sí, creo que sí lo recuerdo más o menos. Se puso muy pesado, ¿no? Trump cuando perdió, ¿no? Que dijo que los votos válidos, los únicos votos válidos eran para él, ¿no? Y los votos que me parece que la gente emitió por correo, por el COVID, por la pandemia, no valían. Medio extraño y sus propios criterios, ¿no? Tiene sus propios criterios de por sí. Entonces, bueno, pues ya lo ven aquí. Y bueno, vamos a dar ahora otro brinco, nos vamos a Oriente, nos vamos a Irán. En Irán, para quienes no lo sepan, hace un par de semanas o quizás un poquito más, murió una joven que había arrestado la policía moral, creo que así le llaman ridículamente en Irán, porque no llevaba bien el velo, que me parece que se le dice el hijab. Una joven me parece que de 22 años, apellidada Amini. Pero pasó algo muy interesante y que a mí me parece muy valioso, que la sociedad civil se enardeció y empezaron a haber protestas en todo Irán,
porque aparte esta joven murió bajo circunstancias muy sospechosas y todo fue porque no llevaba la hijab como debería de ser. Yo no sé exactamente si tiene que estar abajo de la frente o no pueden enseñar el cabello. Me parece que es algo muy estricto y empezaron a haber protestas brutales. ¿Por qué citamos este caso? Pues porque igual este escándalo tiene un corte religioso. Y en este caso, algo que pasa mucho en Medio Oriente, y nosotros somos súper respetuosos del Islam, es una religión bellísima, es una religión que siguen cientos, si no es que miles de millones de personas en el mundo, pero hay países como Irán que desde mi punto de vista lo llevan al extremo y afectan en este caso a las mujeres. Y las mujeres evidentemente, o la gran mayoría, no están de acuerdo con este tipo de medidas, ¿no? ¿Qué te parece lo que está pasando en Irán, mi estimado? Sí, me parece que en muchos de esos países, ¿no? Que inclusive hace tiempo veía un documental que todavía en África son más permisivos, ¿no? No. Más radicales. Son más radicales con las mujeres todavía. Correcto. Pues, en Medio Oriente, ¿no? Que tienen que usar su velo, ¿no? Claro. Desde que tienen su primera menstruación. No estoy seguro si hay como un límite. O sea, a lo mejor ya una cierta edad avanzada. Claro. Y a lo mejor no lo uses, pero pues mientras tengas la posibilidad de tener hijos, o inclusive cuando estés con hombres que no sean de tu familia, lo tienes que tener puesto. Y creo que hay variantes. Está ese velo, ¿no? que tiene que cubrirte, ¿no? Que solo sean tus ojos. Y también hay como túnicas, ¿no? Que tienes que usar. Sí, va desde lo, entre comillas, moderado, que es nada más el cabello, hasta niveles extremos en los que no se le ven ni los ojos, ¿no? Que van completamente tapadas y en los ojos llevan una especie como de mallita y no se puede ver prácticamente nada, ¿no? Ni casi ni los pies. Y son como niveles. Y exacto, y como tú bien mencionas, hay países donde llegan a unos niveles de radicalismo extremos y bueno, pues les digo, a mí me parece muy positivo esa reacción de la gente, porque esto quiere decir que la gente, mucha gente o incluso la mayoría, no están de acuerdo con eso. Sí, lo más, digamos, lo más interesante, ¿no? Es que también hombres, ¿no? Sí, exactamente, muchos hombres. Se unieron a esta lucha que me parece importante, ¿no? Que no solo es esta parte, ¿no? De la muerte de esta chica, ¿no? Que fue lo que desató, sino también esta creciente pobreza, ¿no? Que se vive en Irán, ¿no? Creo que tiene una inflación del 50%, ¿no? Sí. Entonces los ha llevado a un aumento de pobreza, evidentemente, ¿no? Aquí acabas de mencionar algo muy interesante. Irán tiene restricciones económicas por parte de Occidente muy fuertes. Recientemente, o desde hace unos años para acá, por el miedo, y yo creo que se vale utilizar el término miedo, a que desarrollen una carrera armamentista nuclear. Y bueno, se entiende. Yo siempre he dicho que, pues yo creo que no hay ningún país que te pueda decir, yo sí tengo la autoridad moral para tener bombas nucleares y tú no. Más bien nadie debería de tenerlas, pero igual ese es un tema para otros 8,000 programas. Pero sí les da mucho miedo que Irán desarrolle armas nucleares y tiene muchísimas restricciones económicas. Y hay una negociación larguísima desde hace muchos años. Ahorita hay otra, porque unos drones con los que Rusia está atacando a Ucrania parece que son de origen iraní, y entonces se habla de aumentar estas restricciones. Volviendo al tema que dices, ¿no? Que entonces un país que tiene muchas restricciones económicas, con una inflación galopante, seguramente con una devaluación galopante, y encima se toman esas atribuciones de decirle a las mujeres cómo deben de salir a la calle, obviamente violando sus derechos. Lo que alegan muchos países de corte fundamentalista es que nosotros hablamos de derechos desde un punto de vista occidental, pero no lo vemos con la óptica, en este caso, de una persona que sigue el Islam, una persona musulmana. Y no sé tú qué opines al respecto, porque probablemente también es una cuestión de perspectiva. Pero si las mujeres y los hombres de Irán están protestando, pues entonces no estamos tan desorientados, ¿no? Exactamente, y pues ahorita el gobierno de Irán tiene mucho que trabajar, ¿no? Porque o cede o no cede,
¿no? Y en cada una de las opciones hay consecuencias, ¿no? Lo que estaba viendo, ¿no? Es que a estos policías, ¿no? Que tienen que contener estas manifestaciones, reciben un sueldo pésimo. Entonces, lo que podría pasar en algún momento es que ellos también se unan a los manifestantes, ¿no? Porque al final del día creo que les afecta a toda la población. Claro. Sobre todo pobre, ¿no? Que me imagino que es en su mayoría. Claro. En la mayoría de países. Entonces está esta opción, ¿no? Que probablemente suceda, ¿no? Sí, claro, de que también digan, oye, no vale la pena, ¿no? A apoyar estas ideologías, ¿no? Claro. Y creo que es lo que podría pasar, ¿no? No creo que todos los policías puedan unirse, ¿no? Porque inclusive hay un sector de la población que está apoyando a este gobierno. O sea, claro, no, siempre va a haber, ¿no? Siempre va a haber algún sector. Híjole, iba a usar el término conservador, pero creo que ya ese término ya quedó estéril. Tampoco vamos a hablar de eso. Pero el término conservador, desde mi humilde punto de vista, ya quedó completamente estéril. Pero digamos que gente afín, ¿no?, a la administración iraní, que siempre también la va a ver, pues dice, oye, nosotros apoyamos. Y quizá, ¿por qué no? También gente muy religiosa que diga, no, es que sí, el hijab se tiene que llevar así y así. Pero aquí quizá la cuestión es decir, qué bueno que tú crees que se debería de respetar esta norma, pero debería de ser una cuestión de libre albedrío, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, creo que debe de ser al pie de la letra. Pues yo cumplo con ese precepto, pero desde mi trinchera, sin obligar a los demás a imponérselos. Bien, mi estimado, pues no sé si quieras comentar algo más del caso de Irán. Sí, como usted lo mencionaba, de tener esta libertad, ¿no? Porque a veces hay gente que se enoja en la actualidad cuando dice, no, es que vamos a hacer ley esto, ¿no? Claro. Sí, mi estimado, no sé cómo quieras concluir el tema de Irán. Sí, como usted mencionaba, ¿no? Que tengan esta libertad de elección, ¿no? De que habrá personas que sí les gusta usarlo, que vayan muy al pie de la letra, ¿no? De sus escrituras, claro, de su ideología, pero que las otras mujeres que a lo mejor sí practican, ¿no? Que no sea del todo obligatorio, ¿no? Que tú tengas el poder de elección, ¿no? De decir, no quiero usarlo, sí quiero usarlo, ¿no? Claro. Y sí, creo que eso es lo importante y lo que tendría que pasar, ¿no? Claro. Y creo que será lo más fácil que podrían hacer, ¿no? Por supuesto. Y no te metes así en la vida de las personas. ¿no? ¿Por qué te vas a estar metiendo en la vida de las personas? Obviamente hay unos preceptos o normas o incluso leyes, y lo hemos comentado alguna vez, que bueno, pues no vas a infringir porque ya te estás, digo, a falta de un mejor término, ya te estás pasando de rosca. Pero que te decidan sobre cómo debes de vestir y que haya policía que se dedique a decirte, no, estás mal vestida y estás... No, o sea, ¿qué onda con eso, no? Completamente deleznable, completamente reprobable, ¿no es así? Exacto. Muy bien, oye, y vámonos ahí cerquita, de hecho son casi vecinos. Vamos a hablar ahora de Afganistán. A ver, Afganistán es un caso muy notable. Es una nación, híjole, me atrevo yo a decir que casi es una nación mártir. Es una nación que a finales de la década de los 80 es invadida por la Unión Soviética en sus últimos estertores, y los talibanes, tan vilipendiados recientemente, pues los casi los logran echar a patadas. Y a partir de los actos terroristas de las Torres Gemelas en el 2001, tan terribles, pues bueno, se vuelven, híjole, a falta de un mejor término, los villanos por culpa de Osama Bin Laden, y empieza toda una campaña, ¿no? Empieza la guerra en Irak, evoluciona Afganistán, y ahí tenemos al pueblo afgano de nueva cuenta peleando contra Occidente. No nos queremos colgar, obviamente, porque igual es harina de otro costal, pero bueno, recientemente otra vez Afganistán ha estado en el ojo del huracán, porque bueno, igual tiene una serie de restricciones económicas terribles, pero es un pueblo, ¿no?, dirigido, repito, por los talibanes, que siguen la Sharia, o la Sharia, si lo estoy diciendo mal, que es la ley islámica al pie de la letra, lo cual de nueva cuenta le trae unas restricciones terribles, supongo que a su pueblo, pero sobre todo a las mujeres de nueva cuenta. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Afganistán, mi estimado? Sí,
volvemos a lo mismo de Irán, ¿no? Que es algo parecido. Claro. ¿No? Creo que se rigen por cosas muy similares, ¿no? Y sí, el problema es este control de vida, ¿no? Que de hecho es muy criticado en sectas, ¿no? O es muy común en sectas religiosas, ¿no? Que controlan tu vida dentro y fuera de los templos de adoración, ¿no? Claro. Y en este caso, pues sí son mucho más, son más severas con las mujeres, Sí. este tipo de religiones, ¿no? Y pues lo peor de todo es que son ideas muy de hace 1 o 2 siglos, ¿no? Sí, Para la exacto. actualidad creo que no va muy ad hoc a la actualidad. Mira, creo que nos pasa tanto a los cristianos o católicos como a los musulmanes, y lo digo con todo respeto, a mí sí me pasa con la Biblia, sobre todo con el Antiguo Testamento, que hay cosas muy difíciles de digerir. Para mí el ejemplo más claro, y que es una contradicción brutal entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es el ojo por ojo, diente por diente en el Antiguo Testamento y el que hay que poner la otra mejilla en el Nuevo Testamento. A ver, pues es una contradicción evidentísima. Y no falta quien dice, no, pues ojo por ojo, ¿no? Me voy a vengar porque pues aquí dice. Pero entonces el Nuevo Testamento dice, no, si a ti te pegan, pon la otra mejilla y perdona a tu prójimo. Entonces, ¿a qué voy? Que siempre las Sagradas Escrituras, y repito, lo digo con todo respeto, pero siempre van a tener estas contradicciones flagrantes. Y con eso no me las estoy dando de teólogo ni mucho más, ni mucho menos. Pero aquí veo un gran problema que pasa en la actualidad, que hay gente que se siente con la autoridad moral de decirnos lo que sí y lo que no, cuando yo creo que nosotros tenemos todo el derecho de leer y opinar. Entonces yo no sé en qué sentido la Sharia o la Sharia está afectando en este modo, ¿no? ¿Qué dicen los talibanes ahora que se les está cuestionando y que están tratando de abrirse a la economía? Porque es un pueblo que está sufriendo muchísimo, es un pueblo que tiene hambre por todas las restricciones que tiene Afganistán por los talibanes. Y lo que decían los talibanes, decía, los derechos de las mujeres en Afganistán serán respetados, entre comillas, dentro del marco de la ley islámica. Y ahí entramos en los dimes y diretes, ¿no? ¿Qué te parece esta polémica? Sí, y es que, o sea, tienen esas ideas que no sé si en la actualidad se sigan haciendo. Por ejemplo, uno de los casos más sonados, ¿no? De que las mujeres que cometían adulterio, ¿no? eran apedradas, ¿no? Las lapidaciones que las hay en Irán, las hay en Afganistán y las hay en Arabia Saudita, ¿no? Les digo, no podemos mencionar a todos los países, sí, pero yo sé que hay lapidaciones en Arabia Saudita. Pero lo que dicen generalmente son mujeres, muy rara vez son hombres. Sí, porque sí, ciertamente los hombres son más permisivos, ¿no? En ese tipo de casos creo que sí lo son, ¿no? Y las leyes sí lo eran, ¿no? Creo que en la actualidad ya, al menos aquí en Occidente, ya está más 50-50, ¿no? Claro. Pero creo que en esos países sí tiene que haber regulaciones, ¿no? Que sea un poco más laico el Estado, ¿no? Que creo que es por eso que creo que es importante que se mantenga separado, ¿no? Claro. El Estado con la ley, ¿no? Porque se supone que la ley es laica, no puedes tomar decisiones jurídicas con base en tu religión, ¿no? Porque si los tomas con base en el Antiguo Testamento, como usted lo mencionaba, pues claro, va a ser de pura violencia, de venganzas, ¿no? Claro. Oye, demuéstrame tu fe asesinando a tu hijo. ¡Ay! Y perdón si alguien se indigna, porque no lo estoy diciendo tratándole de faltar el respeto a nadie, ¿no? O no, espérame, el niño es tuyo, vamos a partirlo a la micha y micha, ¿no? Quizás un teólogo me diría, no estás entendiendo la metáfora, la alegoría, el doble sentido. A ver, amigos, hay cosas a veces que se tienen que interpretar al pie de la letra. Y yo creo que lo que no nos atrevemos a decir mucha gente que creemos en ciertas religiones es decir, y ahí es donde nos podrían quemar en leña verde, decir, oye, este parrafito, esta línea, ya caducó, ya está arcaica, ¿no? ¡Sacrilegio! No, amigos, debemos de tener ese criterio y no con eso estamos tratando de faltarle respeto a nadie, porque al final de cuentas, ¿no? Esas leyes no las escribió Dios. Las escribieron profetas, o las escribieron seguidores, o las escribió la misma iglesia que en su momento escribió un texto para que la gente creyera en algo, probablemente a partir de un fundamento sólido, más sólido o menos sólido. Pero al final de cuentas, ahí el que escribió o la que escribió o los que escribieron ese texto fueron seres humanos. Guiados por la mano de Dios, quizá, no lo sé,
No me atrevo a decir, pero ahí está el gran problema. Yo siento, ¿no? Pero igual, repito, yo a veces soy mucho más radical que mi estimado Carlos, que es más moderado, más tranquilo. ¿Qué opinas tú de esto, mi estimado? De hecho, ahorita recordé hace tiempo que había un podcast de precisamente de los dioses, ¿no? Ajá. De cómo los primeros chamanes, ¿no? Como te empezaban a decir, no, es que no cases tanto a este animal porque el dios de ese animal se va a enojar, ¿no? Claro. ¿Cómo Qué interesante. ¿Cómo comienza este pensamiento religioso, ¿no? Qué interesante. En las primeras civilizaciones, ¿no? O inclusive ni tan civilizaciones, ¿no? Quizá Claro. eran pueblos por ahí muy pequeños, ¿no? Con Claro. poca población, ¿no? Pero sí, o sea, cómo ha evolucionado este concepto religioso, ¿no? De dioses, porque Dios es sabido para dar y regalar, ¿no? Sí, casi, para aventar para arriba. Que inclusive hay hasta religiones sin diosas, ¿no? Precisamente, ¿no? Que Claro. no comunes, pero sí las hay, ¿no? Oye, y luego hablemos de algo, ¿no? Están también, que repito, es tema de otro costal, pero hay que mencionarlo, los agnósticos y las agnósticas, que es gente que dice, yo sí creo en un ser supremo, en un Dios, pero que no está restringido por las escrituras que hay en el mundo. Yo simplemente creo que hay un ser superior, sí creo que lo hay, pero no está, no sé, determinado por tal o cual religión. Y bueno, a mí también me parece válido y me parece muy interesante, ¿no? Pero bueno, les digo, ya nos estamos metiendo aquí en harina de otro costal. En tema, ¿no? De otro. Exactamente. Bien, si te parece, nos vamos al último lugar. No podíamos terminar, amiguitos, amigos y amigas, sin mencionar a México lindo y querido. Ojo, que lo estamos poniendo al último. Esto es una elección deliberada por una simple razón. Porque repito y siempre lo diré, nosotros no somos malinchistas. Pero eso no quiere decir que estamos exentos del problema que nos atañe el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, hay que mencionar a México. Tenemos un caso, no me parece tan grave, ya nos dirán ustedes, ya nos darán su opinión, pero sí nos parece digno de mencionarse, ¿no? Y bueno, Carlos y yo hablábamos, ¿verdad? También, mi estimado, de que nos estamos saltando a la Iglesia Católica, no porque la queramos defender y no porque la queramos exentar de cualquier problema, pero bueno, la Iglesia Católica, bueno, a partir de las leyes de reforma, con Benito Juárez, se hace esta separación del Estado y la Iglesia. La Iglesia ha estado, desgraciadamente y tristemente, involucrada en escándalos muy tristes, recientemente con los escándalos del Padre Maciel, de los Legionarios de Cristo, pero no estuvieron tan relacionados con el Estado, tan directamente relacionados con el Estado. Entonces no estamos queriendo eximir culpas. A lo que vamos en este programa el día de hoy es a la relación de ciertas iglesias ya que se embarran o están embarradas con el Estado, con el gobierno central o con el gobierno estatal. En el caso de México, bueno, pues encontramos casos de la Iglesia La Luz del Mundo, que es una iglesia que, si no me equivoco, ya me corregirás tú, nace en el estado de Jalisco y me parece que directamente en Guadalajara, ¿no es así? Sí, y ahí tiene su sede principal internacional en lo que es este estado, ¿no? Y tiene ya mucho tiempo esta iglesia, ¿no? Tiene casi un siglo de existencia, ¿no? Pero no fue hasta los 50 que aquí sí podemos notar mucho estos nexos políticos que tenía, ¿no? Porque el gobernador de Jalisco de aquel año fue el que le regaló las hectáreas para construir esta famosísima hermosa provincia, que creo que así se llama, esta sede que tienen en Guadalajara. Sí, y es una colonia enorme, ¿no? Y me parece que esa colonia está habitada en su mayoría por seguidores de la Iglesia de la Luz del Mundo, ¿no? Exactamente, sí. Tiene, que de hecho tiene creo que un mini hospital, tiene una mini escuelita, tiene diferentes cositas, ¿no? Por ahí que se puede llamar como mini ciudad, ¿no? Claro. Y repetimos, la gente que crea y que sea seguidora de la Luz del Mundo, nuestros respetos. Nosotros no nos metemos con la fe ni la espiritualidad de la gente, validísimo. Nosotros no somos quienes para decirles cree, no cree. Simplemente vamos a hablar que desgraciadamente y tristemente hay personas que han generado estos vínculos y eso no tiene nada que ver con la fe de la gente. En el caso de Nazón Joaquín García,
Bueno, fue detenido recientemente por varios delitos graves, entre ellos trata de personas, violación de menores y pornografía infantil. Meses atrás de su arresto fue cuando hubo este polémico festejo de su cumpleaños en Bellas Artes, que mucha gente se indignó porque decían que Bellas Artes no es un foro para ese tipo de eventos, y a los funcionarios y a la gente que organizó este evento no les importó, hicieron un pachangón, estuvo lleno de personajes públicos que ya se desaparecieron, pero ahí estaban en primera fila, y cuando arrestaron a Nazón, meses después en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos, pues como que ya se desentendieron, ¿no? Y lo que tú comentas, ¿no? Es una iglesia que está muy cercana a la política. Se ha demostrado que los gobernadores del estado de Jalisco, pues siempre tienen que acercarse a los líderes de la luz del mundo si quieren tener la mínima posibilidad para ganar las elecciones. Y eso es lo que a nosotros no nos parece, que estamos mezclando, como se dice popularmente, la gimnasia con la magnesia. Y repito, eso no tiene nada que ver con la fe de la gente. Tan válido que sean seguidores de la luz del mundo, como que sean católicos, como que sean islámicos, como que sean judíos o como que sean de la religión que ustedes escojan. Ahí estamos hablando de la libertad de culto y de libre albedrío. Y eso para nosotros es sagrado, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Esta iglesia sí ha tenido un historial amplio, ¿no? Con nexos políticos, ¿no? En sus inicios lo tuvo con el PRI, con el PAN, ¿no? Exactamente. Que de hecho el gobierno no solo con regalar las hectáreas, también le financió los servicios públicos. Correcto. Drenaje, luz, agua, electricidad. Pero a cambio esta iglesia les daba apoyo político, como usted lo mencionaba. Sí, exacto. Aquí quiero mencionar algunos datos que nos parecen importantes. Tiene presencia en 58 países, y más de 15,000 templos a nivel mundial. O sea, es una iglesia, híjole, pues que ha crecido, ¿no? Exponencialmente. En sus 93 años de existencia ha tenido cercanía con el poder político. Eso sí, sin importar la afiliación partidista. Especialistas consultados por El Universal, siempre vamos a poner nuestras ligas, coincidieron en que esta iglesia forma parte del crecimiento que han tenido las asociaciones de corte cristiano en nuestro país. Su cercanía con la esfera política desde su fundación ha contribuido a su consolidación en México al sumar 600,000 fieles y extenderse a otros países. Entonces, bueno, ahí lo tienen. Y esto, bueno, la verdad, y bueno, esta administración que se dice juarista, ¿no? Se dice juarista, seguidores lo tienen como el emblema, ¿no? La 4T. Y una de las cosas más relevantes que hizo Benito Juárez, entre muchas que hizo, pues fueron las leyes de reforma, ¿no es cierto? Que separaban de manera muy clara la religión y el Estado quedando como un Estado laico. Entonces, bueno, este es un país que cree en el laicismo, ¿no es cierto, mi estimado? Sí, y pues sí, con todas estas historias, ¿no? Creo que sí es conveniente que se mantengan separados, ¿no? No tengan nexos. Y sí fue muy controversial esto de Bellas Artes, ¿no? Que como siempre hubo quien estuvo a favor y en contra, ¿no? de dicha acción, ¿no? No sé qué opina usted sobre eso que leí en el artículo que mencionaba de Bellas Artes, que antes este tipo de lugares eran privados, ¿no? O sea, no se les daba acceso a cualquier persona, ¿no? Claro, a eventos de proselitismo y a eventos, en este caso, de carácter religioso o de carácter tan directo. A ver, me voy a ver muy obvio, pero por eso se le puso ese nombre. Es el Palacio de las Bellas Artes. Entendido como que era un foro para ballet, exposiciones de arte, música, ópera, incluso conciertos de música vernácula. Yo no tengo ningún problema con eso. Se criticó mucho cuando fue Juan Gabriel, porque decían que esto ya era música popular. Y yo digo que Juan Gabriel estuvo en el borde, ¿no? En el borde entre lo que estaba bien y no estaba bien. Yo entiendo la gente que es seguidora de Juan Gabriel y dice, oye, es lo máximo, y yo sí lo voy a ver a Bellas Artes. Ok, lo veo en el límite.
Pero ya un acto de proselitismo religioso, que lo que alegaban las autoridades es que no era proselitismo, sino era el cumpleaños de un ciudadano civil, que en realidad, por supuesto, nada más lejos de la realidad. Y luego, lo curioso, a mí, pues la verdad es que sí me regodeé un poquito en su momento, pues le salió el tiro por la culata, porque yo siento que ya todos estos personajes públicos que fueron al evento, pues ahorita ya no han hecho ninguna declaración pública a favor ni de la iglesia ni del líder que está ahorita en la cárcel, ¿no? Entonces ahí, pues diría yo, ¡ouch!, ¿no? Que creo que fueron hasta actores, ¿no? De Sí. todo tipo de celebridad. Todo tipo de celebridades, personajes públicos, celebridades, obviamente miles y miles de seguidores de la Iglesia de la Luz del Mundo, que fueron a ver a su apóstol, porque creo que así se autodenominan los líderes religiosos de la Luz del Mundo, el abuelo y el padre de Nazón. Si estoy diciendo una cuestión incorrecta, les repito, estamos abiertos a los jalones de oreja, pero ellos se autodenominan apóstoles. Yo no estoy diciendo que sí ni que no nos metemos en ese tipo de cosas, pero así se denomina, ¿no? Y así es, mi estimado. Bueno, no sé si quieras añadir algo más. Sí, un poco sobre los costos de esta hermosa provincia que, como comenté, está en Jalisco, ¿no? Sede de Guadalajara. El templo principal, ¿no? de esta ciudad, de esta mini ciudad, tiene un costo de $50 millones. Entonces, o sea, sí, es un templo impresionante, me parece que es ¿no? Con esto se puede ver el poder que tienen, ¿no? O sea, porque $50 millones es bastante, ¿no? No, pues es un dineral. Obviamente las aportaciones, estoy usando otro término maldito, las aportaciones que ha recibido esta iglesia pues han sido gigantescas. Yo no me atrevo a tocar el tema de malversación de fondos, no es el tema que nos atañe el día de hoy, pero sí las aportaciones son multimillonarias, pues por lo que acabamos de comentar, que tiene seguidores en todo el mundo y que me parece que son seguidores muy devotos, ¿no? de esta iglesia. Sí, y aparte de lo que mencionaba, ¿no? Que tiene la necesidad de tener nexos, ¿no? Con personas reconocidas, ¿no? Para tener este tipo de aprobación ante el mundo. Pues siempre eso le da un toque de legitimidad, ¿no? Sí, exactamente, que era lo que... Mira, vamos a hablar de una religión que a mí me parece una pachanga, la cienciología. Pero la cienciología se legitima a través de dos personajes muy famosos, dos actores de Hollywood, supongo que entre muchos otros, pero son los que más sobresalen, John Travolta y Tom Cruise. Y ellos a todas luces gritan que son cienciólogos. Entonces, supongo que la Luz del Mundo, como muchas otras religiones, pues tratan de legitimarse a través de este tipo de personajes, ¿no? Sí, creo que es necesario, ¿no? Como comenté. Y ya, digamos, de las últimas cosas, ¿no? Tal vez curiosas, ¿no? Claro. De esta mini ciudad, ¿no? Es que tienen túneles donde se cree que este Nazón cometía estos delitos, ¿no? De índole sexual, ¿no? Correcto. Y que también servían para que él pudiera aparecer en diferentes lugares, ¿no? Porque vi un reportaje que mencionaba, pues ahora sí que la reportera, ¿no? Y su compañero, ¿no? Que él se preguntaba cómo es posible que este señor está de repente en este punto, ¿no? Y claro, en muy poco tiempo está en el otro punto, ¿no? Oye, y el efecto dramático en la gente debe ser casi de un milagro, ¿no? Sí, porque él dice que es omnipresente, ¿no? O sea, que claro, puede estar en cualquier parte, ¿no? Como un dios, ¿no? Entonces, estos túneles creo que sí se comprobaron, ¿no? Porque sí, muchas personas o varias personas, ¿no? Que fueron exapóstoles, que fueron... que estuvieron... sí, que formaron parte de la construcción, ¿no? Que claro, inclusive tuvieron que desarrollar planos. Claro. Entonces, sí mencionaban que sí hay túneles, ¿no? No hay fotografías porque me imagino que no está permitido, ¿no? Sí, que hay cierta restricción con ese tipo de material, ¿no? Pero sí, a menos en el documental que vi, sí hicieron un modelado 3D. ¡Wow! ¡Qué interesante! Que inclusive, rematando ya un poco con este antecedente, ¿no? Quizá de este señor que se llama Moisés, que lo apuñalaron, creo que casi 60 veces. ¡Puf! ¡Qué barbaridad! No murió. ¡No murió! ¡Wow! Sirvió, yo creo, también para que diera, ¿no? Claro. Un poco de información sobre las prácticas de este lugar, ¿no?
Entonces, creo que le dan refugio en Estados Unidos, ¿no? Porque Wow. muy probablemente aquí lo vean. Claro, se tuvo que ir Sí, a otro país. Y él dio mucha información de las prácticas que se hacían en este lugar, ¿no? Que inclusive mencionaba que en unas partes de estos túneles había un buen de armas. Wow. Sí, sí, sí. Porque sí. se decía que había como una estatua, ¿no? Ajá. Muy, muy, muy grande, que en ese lugar había un super túnel, ¿no? Claro. Que conectaba con todos los demás. Claro. Inclusive en la oficina de Nazón había más. Creo que también en su casa, ¿no? O sea, conectaba con varios puntos de la Claro. ciudad, ¿no? Que Sí. estratégicos, se podría decir. Claro. Y sí es muy interesante, ¿no? O sea, Claro. Oye, muy interesante hacer esos... y muy triste. Pero a veces también mi conclusión es que a veces el legado de esta gente, que probablemente no es honesta y no es real lo que están ofreciendo, pero su mensaje es más poderoso que ellos. Y por eso es que la gente sigue creyendo en la iglesia. Y eso a mí es lo que me parece valioso. Y lo valioso de estas iglesias son su gente, son sus seguidores. A veces no son sus líderes. Y entonces yo me quedaría con esta reflexión. Y la otra, pues es que errare humanum est, nosotros somos defectuosos. Entonces la gente que se cree por encima de sus conciudadanos, ¿no? Pues está mal. Y ahí es donde luego vienen este tipo de problemas. Entonces, pues bueno, para concluir, pues yo creo que mi conclusión es que con estos casos y con muchos otros que podríamos citar, en la mayoría de los casos mezclar la religión y el Estado, pues es un error muy grave, ¿no te parece? Sí, es muy grave, ¿no? Y a lo largo de la historia creo que se ha demostrado reiteradamente, ¿no? Exactamente, de que es un error, ¿no? Y yo creo que también por algo, ¿no? En diversos países se separó. Claro. Sus vínculos, ¿no? Y creo que fue lo mejor que se pudo haber hecho, ¿no? Tú en tu lado y yo en mi lado. Claro. Y así Zapatero no, a tus zapatos. Exactamente, y así no tenemos problemas, ¿no? Con tus seguidores, con mis seguidores. Claro. Muy bien. Pues ahí lo tienen. Esperamos que esto les genere alguna reflexión. Repetimos, nosotros no estamos en contra de ninguna religión, en absoluto. Creemos en la libertad de credo, pero sobre todo creemos en la libertad de expresión. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es simplemente generarles una reflexión y nada más. Ni nada más ni nada menos. ¿Verdad? Exactamente. Y también no idolatrar a personas como nosotros, ¿no? Simples mortales, ¿no? Claro, Porque... cualquier ser humano, pues oigan, se le denominan incluso, pues en las Sagradas Escrituras se habla de los falsos profetas. Exactamente. ¿No? Lobos con piel de borrego, digo, podríamos utilizar 1000 términos y ahí es donde está siempre lo delicado. Yo recientemente bautizamos a mi hija, y digo, perdón que mezcle una cuestión familiar, pero en las pláticas que nos daban, nos decían que la Biblia en este caso, pues es Cristo, es la carne de Cristo, la Biblia, la Sagrada Escritura. A mí esto me parece muy válido. Yo creo en las Sagradas Escrituras. No creo tanto en la gente que se diga el representante oficial de tal o cual religión, pero ese solo es mi punto de vista. Muy bien, mi estimado, pues si quieres nos despedimos, les damos las gracias y bueno, si nos regalan su opinión, sus opiniones, bienvenidos. Repito, siempre vamos a estar abiertos a los jalones de oreja. Y no estamos apelando aquí a ningún fanatismo, ni estamos haciendo proselitismo por ninguna ni otra religión. Simplemente estamos dando una opinión de manera completamente subjetiva. Eso sí, ¿verdad, mi estimado? Nos tratamos de informar lo mejor posible. Sí, son temas muy complejos, son muy extensos, ¿no? Temas monumentales, ¿no? Son temas que casi como cualquier cosa puede causar malas claro. reacciones, ¿no? Como usted lo mencionaba, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de reproche hacia que la gente crea en algo, ¿no? Yo siento que todos creemos en algo en algún momento, ¿no? Claro. O lo vamos a hacer, ¿no? Porque pues el creer creo que ya es algo natural del ser humano. Claro. No, y la fe, ¿no? Es algo como muy necesario para nada muchos. Más no idolatrar a personas, ¿no? Porque para mí el tema de Dios es el tema más trascendental. Claro. De todo. Entonces siento que sí hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Claro. En quién creemos y cómo lo hacemos, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues nos despedimos, nos vamos a hacer una pequeña pausa y nos vamos con la joyita de streaming del día de hoy.
Muy bien, pues ya estamos de regreso con nuestra sección Joyitas del Streaming. ¿De qué película vamos a hablar el día de hoy, mi estimado? Vamos a hablar de un clásico del cine de terror, Vampire. Vampire, exactamente. Ahorita que estamos en mes, ¿no? En el mes de los muertos, de Halloween, pero sobre todo en México, que somos muy respetuosos del Día de Muertos, bueno, pues escogimos un clasicazo del cine de horror y en específico de vampiros. ¿Qué nos puedes comentar de Vampire, mi estimado? Claro. Es una película del año de 1932. 32. Es una película, digamos, muy viejita, ¿no? Creo que era cuando estaba en auge esto del cine, ¿no? O sea, en sus inicios, ¿no? Y el director se llama Carl Theodor Dreyer, que es un danés, ¿no? Que tiene una historia interesante, ¿no? Él creo que empezó de periodista, ¿no? Al principio no se dedicó al cine, ¿no? Claro. Le fue intercalando, pero es un personaje muy interesante y con muy buenas películas, ¿no? Sí, a ver, de Dreyer, permíteme a generar un paréntesis. Es uno de mis directores favoritos. Entre su filmografía está nada menos y nada más que La Pasión de Juana de Arco. Ha habido muchísimas Juanas de Arco en la historia del cine, pero los críticos, prácticamente desde que vieron esta joya del cine mudo, decían no va a haber manera de que la mejore nadie, y así ha sido. Es una absoluta joya no solo del cine mudo, sino del cine universal. Y luego tiene peliculones como Vampire, que es la que vamos a analizar el día de hoy. Dies Irae, Días de Furia, una película de brujas impresionante. Ordet, La Palabra, una película de carácter espiritual, religioso. Es una belleza, una obra maestra. Y Gertrude, que ya fue una película de corte vanguardista, ¿no? Y algo que comentábamos, que a mí me parece muy interesante de Dreyer, es que se lo tomaba con calma, ¿no es cierto? Sí, inclusive creo que en sus películas puede tardar 10 años, o inclusive después de grabar una, se esperaba mucho tiempo para otra, o sea, le dedicaba mucho tiempo a esta parte de la preproducción, ¿no? Exactamente para que pues sale algo de calidad, ¿no? Que es lo que creo que falta mucho. Claro, hay cineastas, ¿no? Cineastas geniales que eran capaces de producir una película al año, incluso 2, pero Dreyer era de la escuela de macerar, ¿no? Como un buen vino, dejar que madurara la idea, de pensar todo con la mayor precisión, con el tono estético adecuado para la narrativa específica, y se nota en sus películas, ¿no? Uno de sus mayores admiradores, y con nacional, y por eso lo voy a mencionar, es Lars von Trier, ¿no? Este director, realizador tan polémico, talentosísimo, a mí me parece talentosísimo, muy polémico. Él siempre ha dicho que, pues obviamente su cineasta predilecto y su maestro es Dreyer, ¿no? Pero bueno, ¿qué más podemos mencionar de Vampire, la película que nos atañe el día de hoy, mi estimado? Sí, unos datos que se me habían escapado, su duración y precisamente su origen. Claro, y si quieres mencionarnos la sinopsis también. Ok, pues es franco-alemana, ¿no? Es decir, creo que es francesa-alemana. Y tiene una duración de 75 minutos, o sea, es una película corta. Es un largometraje por un pelito, ¿no? No se requiere más, ¿no? Se puede decir por ahí. Claro. Y la sinopsis, ahorita la leo tal cual, ¿no? Claro. Dice aquí, un errante obsesionado con lo sobrenatural se tropieza con una posada en la que un adolescente gravemente enferma se está convirtiendo lentamente en vampiro. O sea, no nos dice tanto realmente de lo que va la película, ¿no? Claro. Pero sí nos da una pequeña idea. Nos da una pista muy buena, ¿no? Sí. A mí me parece que es una anécdota bastante sencilla, entre comillas, pero no, como que no basta más para una buena historia de terror, ¿no? Y algo que decían muchos críticos y que luego ya leyendo la sinopsis es, claro, este personaje, el protagonista, que además me parece que fue el productor de la película, en realidad está teniendo un sueño, o en este caso, una pesadilla, ¿no? Por eso es que las imágenes en ciertos momentos son tan surrealistas. Hay una serie de efectos que son espectaculares,
que nos remiten mucho a Nosferatu, sin plagiarlo, ¿no? O sea, tiene su propia narrativa, pero nos remite muchísimo a Nosferatu. Y tenemos este personaje que estamos viendo en pantalla, que es una mujer que, bueno, es mordida por un vampiro y que poco a poco se está convirtiendo, ¿no? También a sí mismo en uno. Y podemos ver lo genial de la narrativa de Dreyer, porque a mí me parece que la producción es muy austera, pero en el mejor sentido de la palabra. Son efectos más basados en iluminación, en manejo de sombras, en manejos muy inteligentes de la edición y la postproducción, y es lo que hace que sea una película tan interesante y tan fascinante de ver. Tú mismo me habías comentado que se recomendaba verla en más de una sentada, ¿no? Sí, sí, para que puedas, digamos, identificar ciertas cosas, ¿no? Porque digamos que lo mágico de estas películas es que la ves una vez, ¿no? Una vez. Claro. Y mientras más la veas, vas encontrando más cosas, ¿no? Claro. Digamos que la premisa de esta película, creo que ya lo mencionó, ¿no? Que es una pesadilla, ¿no? Creo que hace mucha referencia a que el terror se vive en la mente de cada persona, ¿no? Claro. Mucha influencia tiene qué es lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Para que te genere este terror, ¿no? Mental. Por supuesto. Entonces, creo que ya, empezando con la premisa, creo que va muy bien, ¿no? Por supuesto. Con esta premisa, porque no es una película típica de vampiros, ¿no? Que creo que hemos... No, pero además, fíjate, me parece que es una película que asienta mucho las bases junto con Nosferatu de lo que va a ser el cine de terror y en este caso el cine de vampiros. Hay un toque impresionista, ¿no? De claroscuros muy brutales, un manejo de las sombras extraordinario, que en muchos casos yo no supe dilucidar muchos efectos, muchos sí me los imaginé, pero hay una parte donde vemos sombras, ¿no? Una serie de sombras que se mueven por todos lados. Esas, pues sí te las imaginas, que generas la sombra y obviamente encuadras estas imágenes, ¿no? Brincando. Pero hay una que comentábamos, ¿no? De una sombra a la que sigue el protagonista y hay un momento en que la sombra se une con el personaje real. Me pareció una maravilla de secuencia, pero también me pone el problema en la cabeza, o no sé si a ti te pasó, de cómo lo ha de haber resuelto, ¿no? Para que se viera ese efecto determinado, ¿no? Sí, ¿Qué te parece? Sí, era todo un crack para su época este señor, ¿no? Y creo que fue por eso que hasta hoy en día, ¿no? Se habla de él, ¿no? Que muchos directores de cine... No, es objeto de estudio completamente, sí. Dreyer, ¿eh? O sea, cualquier estudiante, hombre, mujer, estudiante de cine que quiera saber algo de historia y de quiénes son los meros cracks, se tiene que conocer la filmografía de Dreyer, porque además, justo como estábamos comentando, tiene un puñado de películas, obras maestras absolutas, pero sí, cualquiera que se diga estudiante de cine se las tiene que conocer y las tiene que estudiar, ¿no? Porque además obviamente hay muchos cineastas que se nutren mucho y citan mucho a grandes cineastas, ¿no? Se me ocurre directamente Brian De Palma, ¿no? Brian De Palma en sus películas se la pasa citando a Hitchcock, a Dreyer, a Eisenstein, etcétera, etcétera. Entonces es validísimo nutrirse de estos grandes genios. Entonces, y bueno, ¿y qué te pareció el desarrollo de la historia, los personajes? ¿Cómo te fue pareciendo que iba evolucionando? Yo creo que va a un buen ritmo, ¿no? Creo que la narrativa es correcta por la duración, ¿no? Que creo que, o sea, no quiero criticar tanto el cine actual, ¿no? Porque yo tampoco soy muy consumidor de cine, pero al menos hay muchas películas que veo. Claro. Duran más de 75 minutos, ¿no? O sea, realmente duran 2 horas, un poquito menos, ¿no? Pero siento que estas duraciones son perfectas, ¿no? Porque no vas... Acabas de decir algo bien interesante, como que hay unas modas que a mí me parecen tontas y torpes, que a veces las películas salen con una duración muy determinada. Me acuerdo cuando se pusieron de moda las superproducciones de 4 horas, Pearl Harbor, Titanic, películas larguísimas, que además a los productores no les gusta, porque en 4 horas... Un productor que quiere ganar buen dinero, dice en 4 horas yo puedo llenar la sala 2 veces, ¿no? Pero bueno, y luego esas modas que a mí me parecen muy torpes, y en el caso de Dreyer y de sus películas, acabas de decir algo bien interesante. Dreyer, las películas de Dreyer duran lo que tienen que durar, ¿no? Lo que da la narración y lo que da la historia tal y como él la quiere concebir. Pero bueno, hay algo muy interesante que yo leí
cuando se estrenaron las películas, él tuvo muchos obstáculos técnicos. El cine hablado estaba comenzando. Los estudios europeos apenas estaban empezando a condicionar. O sea que no había la tecnología. La tecnología era más propia de Hollywood. Entonces le costó muchísimo. Y luego, como era una coproducción franco-alemana y él era un cineasta danés, entonces se iba a doblar la película a varios idiomas. Y entonces la pensó de una manera, ¿no? Y tú me comentaste eso que me pareció muy interesante, de que hubiera poquitos diálogos para que los pudiera doblar. Pero además de esto, cuando se estrenaron las películas tuvieron muy mala crítica y él las tuvo que reeditar. Y mucha gente de la época que ya conocía La Pasión de Juana de Arco, que había sido una película alabadísima por los críticos, decían, Dreyer la regó, metió la pata con Vampir y esto lo va a perseguir toda su vida. Y no fue así. La película fue revaluada y hoy día la gente, y los críticos y la gente que la ve, pues la consideran, y yo me considero parte de ese grupo, una absoluta joya, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, creo que en cada frame te cuenta algo, ¿no? O sea, todo está ahí por una razón de ser, ¿no? No es como en muchos casos que meten relleno, ¿no? O claro. Que no te narran nada, ¿no? Que eso es, creo, por supuesto. Lo mágico del lenguaje cinematográfico, ¿no? Que cada objeto, ¿no? Cada sonido, cada diálogo te tiene que nutrir algo, ¿no? Acabas de decir algo interesantísimo que es un sello distintivo de Dreyer. Haciendo un paralelismo con la literatura, ¿no? En Dreyer no hay una coma, un paréntesis, un punto que no deba de ir, ¿no? Cada encuadre, cada movimiento de cámara, cada efecto está perfectamente planeado, perfectamente plasmado y se nota en la película, ¿no? Y algo muy notable que también leímos es que no hay ningún actor profesional. Todos son actores aficionados o ni siquiera son actores y ve nada más el resultado. A mí siempre la fórmula, claro, en los peliculones, de los actores no profesionales me ha encantado. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es que yo siento, o sea, que sí importan los actores, pero creo que a mi parecer es más importante el director, ¿no? Claro. Que sepa sacar lo mejor de cada uno, ¿no? Y pues obviamente el guión, ¿no? Me imagino que esta película tuvo un guión... Claro. No tan largo, ¿no? Porque dura muy poco la película, ¿no? Pero no te aburre realmente y sí, la verdad es que sí importan los actores, como dije antes, pero creo que es más importante el director, ¿no? Claro. Para manejarlos. Pues sí, aparte como que la narrativa es lo importante, ¿no? Para este tipo de directores. Tenemos un cine de Hollywood que yo lo entiendo y lo consumo. Les digo, aquí no somos ningunos hipócritas, pero el cine de actores gira alrededor de la estrella y en muchos casos la estrella hasta dictamina o dicta cómo debe ser la película, ¿no? Cómo debe de girar en torno a ella. Y en el caso de cineastas como Dreyer y como Bresson, un cineasta francés que ya veremos, eran completamente a la inversa. Él le decía, yo necesito una persona con estas características. En muchos casos ellos pensaban y decían, necesito una persona que no sea un actor o una actriz, porque no quiero que esté contaminado con manierismos propios de una persona que estudió actuación. Amigos y amigas, actores y actrices, perdónenme la reflexión, pero es que también es válido. También es válido buscar a una persona que tenga actitudes y acciones mucho más espontáneas, o incluso me atrevo a decir hasta erráticas, ¿no? Sí, me parece interesante lo que comentó y creo que sí, ¿no? Porque muchos se contaminan, ¿no? De ciertas nociones, ciertas cosas, ¿no? Pero sí. Ahora que me gustó mucho también son esas atmósferas que consigue, ¿no? Claro. Hay una escena donde, o sea, esa que estamos viendo, o sea, es una escena de terror, ¿no? Puro, ¿no? Puro, sí, o sea, no... Oye, ¿no te imaginas una pesadilla o una paranoia más humana y más real que el hecho de que te entierren vivo? No, o sea, que te entierren vivo o inclusive que tú veas tu propio cuerpo, ¿no? Claro. Es lo que sucede, ¿no? O sea, tú ves tu propio cuerpo. Oye, y otra cosa, ¿cuántas veces hemos visto en el cine actual y reciente que se remiten a ese tipo de paranoias? Les comento esto para que vean la importancia de un cineasta como Dreyer. O sea, son cuates que dejan escuela. Son cuates que incluso de manera involuntaria generan estos clichés tan efectivos en el cine de terror, ¿no? Tan efectivos en el cine de terror, ¿no? Sí, que de hecho hay mucha gente que siempre se va a los resultados, ¿no? O sea,
sea, Claro. ¿qué ganaste tú como película? ¿Qué ganaste tú como profesional, no? Claro. Creo que a mí parece lo más importante es dejar una escuela, como usted comenta. Claro, dejar Cuando tú dejas como una tu escuela, granito de arena, ¿no? cuando tú dejas una escuela, Claro. eres inolvidable. Por supuesto. Creo que a la par de ganar algo, ¿no? Porque Claro. ¿no has ganado algo? Oye, ¿no te pareció que la película que analizamos la última vez, Sin Señas Particulares? Por eso nos encantó, ¿no? Es una película que aporta. Esta gran cineasta que está empezando, tú sientes que es una cineasta que está generando su propia narrativa. Evidentemente hay cánones narrativos a los que tiene que recurrir. No estamos diciendo lo contrario. Pero hay una narrativa que se siente propia, ¿no? Propia de su estilo. Y eso es lo que Dreyer tiene en todas sus películas. Y por eso me atrevo a decir que siempre escogemos este tipo de películas, ¿no? Sí, yo creo que eso es lo más importante en personas que crean, ¿no? Contenido, ¿no? Claro. Que tengas un estilo, ¿no? Totalmente. Creo que eso es lo que perdura con el tiempo. Muy bien, bueno, pues esta película, ya saben, nos gusta entre muchas razones, porque está en YouTube, gratuita. Ya se dieron cuenta por las imágenes, es una película en blanco y negro, ya es una película hablada, tiene poquitos diálogos, eso es algo muy positivo desde nuestro punto de vista, porque las imágenes narran, ¿no? Narran la mayoría de las cosas que están pasando. Hay un elemento narrativo que no mencionamos que nos gustó mucho, ¿no? Lo del libro, no sé si nos quieras comentar algo de eso. Sí, no sé bien realmente qué libro era, pero había como ciertas pausas. Yo siento hasta cierto punto que hasta lo dividían como por secciones, ¿no? Por capítulos. Sí, exacto. Que iban contando qué es lo que pasaba con los vampiros, ¿no? Creo que inclusive orígenes, ciertas cuestiones, ¿no? Sí, como la fábula o la leyenda urbana del vampiro, todo lo que hay alrededor de él, ¿no? Y algo muy interesante que mientras te lee, pues tú vas entendiendo más. Hoy día nos parecería ridículo o irrisorio, porque obviamente las películas de vampiros ya están muy arraigadas en la cultura, ¿no? En la cultura general. Pero vámonos al año 1932, estaba Nosferatu y Vampir, ¿no? Y obviamente lo que pretende hacer Dreyer es, oye, voy a crear mi propia versión de los vampiros, y lo logra. Y un recurso que me parece genial es que se apoya en la literatura, pero sin ser una gran película, que no deja de ser cine, desde mi punto de vista, 100% puro, ¿no? Sí, y es que en ningún momento nos muestran un vampiro. O sea, Claro. en ningún momento nos muestran No vemos una mordida nunca, ¿no? una mordida ni estos colmillos, ¿no? Los colmillos. Son muy clásicos, ¿no? Acabas de decir algo interesantísimo. Cuando la víctima se empieza a hacer vampira y empieza a ver como a su próxima víctima, que es esta jovencita que les ayuda, se le ve la sonrisa y nunca se le ve un colmillo, pero ni por ningún lado. Pero en ningún momento dejas de pensar que está a punto de abalanzársele, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero inclusive, que era lo que yo veía que en los rostros, ¿no? Los rostros, Claro. muchas cosas, ¿no? Y el rostro de esa escena es así, te puede causar una sensación De incomodidad y de tensión brutal, de ¿no? tensión, sobre todo, era lo que iba a comentar. Exactamente. Muy bien, mi estimado. Bueno, pues definitivamente la recomendamos. Vean Vampir. Hay una versión con subtítulos en español. La calidad no es la mejor, pero tampoco es terrible, ¿verdad? O sea, se deja ver, ¿no? Sí, se puede ver, y nada más que sí en un lugar un poco más oscuro, ¿no? En blanco y negro. Las copias que están en YouTube, bueno, pues están un poquito viejitas, pero se entiende perfectamente. Evoca un poquito ese cine, ¿no? Ese cine de época, que eso también es muy bonito. La van a disfrutar muchísimo. Y algo que también me atrevo no a recomendar es que hay muchos extras, ¿no? Hay muchos extras en YouTube padrísimos, donde hacen análisis, donde hacen mesas redondas. A veces, que es algo que no me gusta, como que spoilean mucho la película, tratan como que dilucidarla, hacerle la biopsia. Yo nunca he sido fan de eso. Yo creo que siempre ese misterio que generan las películas hay que dejarlo ahí y no tratar de explicarlo con pelos y señales, porque en muchos casos los cineastas ni siquiera aspiran a eso, ¿no? Como tú bien lo comentaste, más bien aspiran a generarte una atmósfera digna de una buena película de terror, ¿no? Es correcto. Bien, pues no nos queda más que despedirnos. Nos vemos en la próxima edición de Armónico. Ya saben, quien quiera participar con nosotros en la producción de podcasts, webinars, talleres, invitadísimos, ¿no es cierto, mi estimado? Sí, súper invitados. Perfecto, pues nos despedimos. Nos vemos en la próxima edición. Bye, bye.